7 horas de debate, la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, terminó este miércoles pasada a las 7 de la mañana. El jerarca de gobierno defendió la decisión en defensa de la empresa pública estatal. Ratificamos y estaremos ratificando el carácter de servicio público del servicio de agua potable y la prestación del servicio por parte de nuestra empresa pública OCE, y estamos con todo ello cumpliendo con un compromiso del programa de gobierno. El miembro interpelante, el diputado del Partido Colorado Walter Cervini, manifestó su preocupación sobre la cancelación del proyecto Neptuno. Manifestar nuestra preocupación. Aquí el gobierno suspende una toma alternativa, una obra que era posible y estaba pronta para hacerse, que en 36 meses el Uruguay iba a contar con una solución al problema de seguridad que tenemos, que es depender de un solo río, que es el Santa Lucía, y ahora también no solo de una sola planta, sino que se agregaría otra planta potabilizadora, pero en el mismo lugar. Tras el debate se presentaron 3 mociones para ser consideradas en el plenario. La moción del oficialismo e Identidad Soberana fueron rechazadas al contar solamente con 49 votos afirmativos. La primera respaldaba las explicaciones del ministro, mientras que la del diputado Salle declaraba insatisfactorias las explicaciones de Ortuño. El texto presentado por Cabildo Abierto, si bien no declaraba como satisfactorias las explicaciones de Ortuño, le exige al gobierno de Yamandu Orsi comenzar cuanto antes con las obras anunciadas en el río Santa Lucía para la construcción de una nueva planta potabilizadora y garantizar el acceso de agua potable. Además, manifiestan su apoyo a la construcción de una represa en Casupá, como propone hacer el Frente Amplio. Tras la votación de las mociones, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que el ministro se fue sin ser respaldado por el Parlamento. Hemos votado favorablemente la segunda. Y lo único que pretendemos dejar constancia es que luego de esta interpelación, que duró 21 horas prácticamente, el señor ministro de Ambiente se fue sin el respaldo de la Cámara de Diputados. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, cuestionó al nacionalista. El ministro del Gobierno Nacional, el presidente Yamandu Orsi, se va con el respaldo de su bancada y sin el rechazo de la Cámara de Diputados, que es muy distinto. Situaciones que no han ocurrido en otros periodos de gobierno. Bueno, Tucci decía acá que hablaba del respaldo al ministro Ortuño por parte del Frente Amplio y sin el rechazo del resto. Pero, por ejemplo, Juan Martín Rodríguez, también lo escuchábamos recién, cuestionaba que el Frente Amplio ya había preparado el respaldo al ministro Ortuño cuando todavía no había terminado Ortuño de hablar la presentación extensísima que hizo en el comienzo de nada más y nada menos 4 horas. Darío, ¿tu opinión? Y bueno, claramente esa moción ataca la razón de ser de una interpelación. La naturaleza jurídica de la interpelación es poder escuchar al ministro y además hacerle preguntas y sanear dudas que habían quedado respecto a el llamado a comisión que habíamos tenido el día anterior. A mí me parece que hay algunos puntos que tenemos que tener bien en claro para esta introducción. La columna vertebral del sistema de potabilización de agua en Uruguay y de abastecimiento es y va a ser, por lo menos a corto y mediano plazo, el río Santa Lucía. Lo que se propuso acá fue una alternativa, dado ciertas circunstancias que se están dando y dados algunos informes internacionales que hemos tenido. El río Santa Lucía lamentablemente se encuentra contaminado, se encuentra estresado y necesita mayor robustez. Eso es un hecho. Hay informes de todo tipo que así lo dicen. Entonces, Neptuno lo que venía a hacer era darle una mayor desestrés, si querés, para, además, a futuro obtener una medida como, por ejemplo, la represa de Casupá, que le diera mayor robustez y así tener un círculo integrado, sólido y sostenible en el tiempo. El Santa Lucía es un río que tenemos que apreciar mucho, pero a veces está sobrevalorado respecto a la calidad que tiene. Nosotros lo adoramos como una diosa sagrada, pero es un río común y corriente con características biológicas como cualquier río, y la realidad es que le hemos dado palo y palo y palo y necesita no digo un descanso, pero no una explotación tan grande como el que le venimos dando y como se le quiere dar por parte del gobierno, porque si le seguimos dando manija y dando palo a un mismo río que ya se encuentra en situación que es muy compleja. Y en 10 segundos, esta discusión es científica, pero también es política. Y lo que yo he visto es que se ha maniobrado datos científicos con intereses políticos. Por ejemplo, en mediciones que se han hecho o en estudios que se han hecho. El gran ejemplo, el estudio financiado, ¿no?, elaborado por el BID. Ese estudio, el gobierno no lo puso completo
haciendo una falta terrible al acuerdo de Escazú, porque tiene la obligación de mostrarle a la gente todas las cosas completas respecto a ambiente, y lo que hicieron fue un resumen con una consecuencia y una conclusión que fue dada por ellos mismos. Y en eso se basó esta nueva obra, en una conclusión, en una interpretación unilateral del Frente Amplio. Lo que dice Darío es que ese informe, o por lo menos la conclusión que mostró el oficialismo, era que Neptuno no era, digamos, la alternativa o la solución a los problemas de agua potable, de suministro de agua potable. Emiliano. Bueno, a mi parecer es una excelente decisión la del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno, pero quiero ir también al proceso, ¿no?, de la cancelación, que fue de 90 días aproximadamente, en el cual se renegoció el contrato y en el cual también le dio tiempo al ministro Ortuño de poder reunirse con organizaciones ambientales y con organizaciones en general. 250 organizaciones fueron las que presentaron recursos en contra de este proyecto, algo que el gobierno anterior no hizo escucha, por supuesto, acostumbrados a esas prácticas de no escuchar a las organizaciones. Hasta Walter, el miembro interpelante, hizo referencia a estas organizaciones tratando de desprestigiarlas, ¿no? Mencionó un par, mencionó 20 y se reía. Bueno, no es a lo que queremos apuntar con este tipo de política. Queremos escuchar, porque el artículo 47 de la Constitución también, y habla un poco también sobre la escucha a la hora de realizar este tipo de intervenciones en el agua. Pero quiero ir como a este proceso, ¿no? El ministro Ortuño se reunió con 8 de los 8 candidatos que había en San José, 7 denostaron que estaban en contra, 7, ¿no? Recordemos, San José para la audiencia es el lugar donde se instalaría este proyecto. Se instalaba anteriormente, ¿no? Arasatí. Se instalaba este proyecto. 7 candidatos estaban en contra de Neptuno. 7 estaban en contra. Bueno, la Federación de Funcionarios de OCE, la organización Tucutuco, muy importante, relevante en estas cuestiones ambientales. Y bueno, en realidad creemos que la nueva planta va a poder ser mejor, primero en la cuestión de abaratar los costos, segundo en las cuestiones técnicas y tercero también en esto de lo ambiental. Y más allá a lo contenido también en el artículo 47 de la Constitución. Pero bueno, vamos hacia un buen camino, creo que fueron las decisiones correctas. Y en cuanto a esto que traían de la moción de Tucci, creo que es obvio que la bancada oficialista iba a votar que las declaraciones eran satisfactorias. No me parece nada como tan importante a la hora de analizar el estudio en el Parlamento. Muy bien. Lucio. Bueno, yo quiero ir un poquito al proyecto de fondo, porque la interpelación sí fue un monólogo de Ortuño, estamos de acuerdo, se hizo ese corte para salir a declarar, ya no había terminado de hablar y ya habían hecho la justificación de que estaban todos de acuerdo y de que se habían cantado todo, estamos todos de acuerdo con eso. Pero el proyecto Neptuno, ¿tan mal está el proyecto Neptuno como ellos lo están comentando? Y yo entiendo que no. Porque es una opción B. ¿Hace cuánto venimos reclamando? Ya vieron los artículos que salieron a la prensa de Huidobro, de Mujica, hablando del tema que necesitaba otra opción B, que no podía estar todo concentrado en la misma cuenca, que la queremos muchísimo, como decía Darío, pero hay una necesidad de tener otra vía. Porque si se seca de vuelta, con la situación actual, estamos en la misma que desde 2023. Estamos en lo mismo. Necesitamos otra fuente. Igual que hace Argentina, que tiene 3 plantas potabilizadoras, es verdad, las tiene mucho más al norte, las tiene mucho más al oeste, mejor dicho. Donde la salinidad es mucho menor y estamos de acuerdo. Pero también hay soluciones para eso. Para eso se hizo un polder en Arasatí. Para eso se hizo una represa. Cuando se aumentan los niveles de salinidad en el agua de Arasatí, allí en el proyecto Neptuno, se puede usar ese polder, esa reserva, para sustituir y usar esa agua. Pero también, cuando suben los niveles de salinidad en el agua, perfecto, se usa ese polder, se gasta ese polder. Bárbaro. ¿Para qué tenemos la cuenca ¿para qué tenemos Paso Severino? ¿Para qué tenemos la cuenca Santa Lucía? Que la venimos usando hace cuántos años. Es decir, es totalmente fiable usar la cuenca del Río de la Plata y cuando aumentan los niveles de salinidad, usar el polder. Cuando se termina el polder, Paso Severino, lo venimos usando hace años y no ha habido ningún inconveniente. Es decir, esto es lo que produce el proyecto Neptuno, la cuenca allí en el Río de la Plata, es que no nos vamos a quedar sin agua. Porque va a haber más de una opción, va a haber varias opciones. Aumenta la salinidad, se usa otra cuenca, pero existe la posibilidad de cuando el Río de la Plata se puede usar, que se use. Marcos. A ver, yo voy a hacer al revés. Quiero empezar centrándome en lo buena que fue la interpelación y la construcción democrática que pudimos hacer en comparación al punto del que veníamos, Sí. ¿no? Yo estuve la semana pasada acá y tuvimos que lamentar sucesos que me tenían muy preocupado para el nivel de discusión política de nuestro país, no solo por los hechos puntuales, sino por el nivel de todo el debate, ¿no?
Entonces, me parece importante tener en cuenta que hay esperanza del sistema político. Hubo un miembro interpelante que de forma respetuosa redactó y presentó un montón de preguntas coherentes y que tenían sentido y que esperó esas respuestas, y hubo un ministro que dio esas respuestas de forma respetuosa, y en ese intercambio creo que enaltece a la democracia. Parece que es lo primero importante a resaltar. Hubo eventos puntuales que tenemos que lamentar, que no fueron los mejores, pero en líneas generales y en comparación al nivel que nos venían acostumbrando, los diputados le dieron un poco de clase a los senadores, sobre todo los de la oposición, y el Partido Colorado le dio un poco de cátedra al Partido Nacional de cómo se interpela. Me parece que eso es importante, a ver si el Partido Nacional aprende un poquito, porque han dejado mucho que desear. Ahora sí, yendo al tema de fondo, creo que el ministro dio una muy sólida explicación técnica sobre las decisiones tomadas, sobre por qué no se construye Arasatí y cuáles son las alternativas que se están trayendo. Y yo creo que acá voy a poner el foco en otro aspecto técnico. Darío recién hablaba de le hemos dado mucho palo al río Santa Lucía, y estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que venimos en una sociedad que no valora nuestros recursos naturales. Ahora, yo creo que ese palo no es por la toma de agua. El río Santa Lucía en condiciones normales produce unas 16 veces la cantidad de agua que nosotros necesitamos. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el palo? Que lo hemos contaminado. Que tenemos una cuenca, y sobre todo la cuenca alta del río Santa Lucía, con unos niveles de eutrofización, que es la cantidad de nutrientes provenientes de la actividad agropecuaria, totalmente inaceptables. Ahora, creo que la principal discusión, si vamos a hablar de ambiente y si vamos a hablar del agua que consumimos y de nuestros recursos naturales, tiene que centrarse ahí. Yo creo que el río Santa Lucía tiene mucho para seguir dando. Creo que Casupá es una gran alternativa porque tiene la capacidad de reservar un montón de agua dulce, que puede significar que en situaciones hasta 10 veces más extremas que la que tuvimos en 2023 estemos abastecidos. Pero creo que esto tiene que venir acompañado, y eso no lo escuché prácticamente de nadie con peso, y creo que como jóvenes podemos hacer un acuerdo muy importante. Tiene que venir acompañado de cuidar esa agua, y cuidar esa agua no es solamente usarla menos, sino es que esté menos contaminada. Nosotros hemos tenido situaciones en los últimos años de floración de cianobacterias, inclusive en el agua que consumimos. Y eso es debido a cómo estamos explotando nuestros recursos naturales. Avanzar hacia la legislación y la regulación de las actividades agropecuarias, especialmente en las cuencas de aquellos cursos de agua que usamos para suministrarnos, pero en todos nuestros cursos de agua, porque en el interior de nuestro país está en una situación extremadamente grave, es fundamental. Y digo una cosa más, y ya te dejo, Ariel, yo sé que estás de acuerdo en esto, pero una cosa más. Creo que además nos da soberanía. Porque es verdad, el río Santa Lucía está contaminado, pero el río de la Plata también. ¿Saben cuál es la diferencia entre las dos fuentes de agua? Que nosotros como país soberano tenemos la capacidad de tomar decisiones para mejorar los niveles y cuidar el río Santa Lucía. En el río de la Plata no tenemos la misma suerte porque vienen todos los afluentes de Argentina y de Brasil que tienen sistemas productivos muchísimo más agresivos y que quizás no tendríamos forma de controlar la floración de cianobacterias. Una pequeña acotación a algo que decías. Es cierto que los niveles de contaminación en Santa Lucía se deben en una gran parte a la eutrofización, a los altos niveles de fósforo y nitrógeno que tienen. Ahora bien, eso tiene su causa en la agricultura, pero también lo tienen que hoy en día la toma de agua que hacemos desprende algunas sustancias que son tóxicas y no son ambientalmente buenas, y las volvemos a verter en el mismo río. Entonces, en realidad, el procedimiento que tenemos de toma de agua no es sostenible. Y si nosotros reforzamos una sobretoma de agua sobre un mismo río, lo que estamos haciendo es estresándolo aún más y contaminándolo aún más. Y les cierro con esto. Me parece importantísimo, respecto a las organizaciones sociales, que se entienda que el proyecto anterior, y yo no soy un defensor ultranza y lo saben bien, del Neptuno, tuvo sin consulta pública porque está obligado por la ley de impacto ambiental. Por tanto, se escuchó a organizaciones, se escuchó a la gente, se escuchó a los vecinos. Entonces, tratemos de no generar falsas dicotomías o relatos falsos de que no se escuchó a alguien o que alguien quiere contaminar y no le importa nada el ambiente y otros son los Mahatma Gandhi del medio ambiente, porque no es así, no es así. No lo dijimos. Emiliano. Quiero hacer una aclaración importante que es que esto fue una promesa de campaña del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio se comprometió, en caso de llegar al gobierno, buscar nuevamente una respuesta a la problemática que había con el proyecto Neptuno. Y se comprometió a hacer Casupá también, ¿no? Y se comprometió a hacer Casupá. Antes, de todas formas, se había comprometido a hacerlo, pero me hacía falta aclarar esto porque me parece importante entender que la gente fue a las urnas sabiendo que iba a votar esta decisión. Y en segundo lugar, quiero como valorar las decisiones, primero las decisiones del ministro Ortuño, pero en segunda instancia, como bueno, estos intercambios que hubieron, porque tanto las organizaciones ambientales, como bueno, hoy hacemos referencia a los 8 precandidatos, candidatos en realidad a la Intendencia de San José,
tanto el consorcio Aguas de Montevideo, Alejandro Ruibal, su representante, hacía referencia a que en estos 90 días hubieron unos muy buenos diálogos que llegaron en realidad a un cambio en el contrato que lo único que cambiaba era la ubicación y que se mantenía en principio sus condiciones y demás. Que también esto hace referencia a la postura de Uruguay en el respeto a los contratos, ¿no? Y bueno, me parece como una actitud muy republicana por parte del gobierno que logró generar consensos. Y bueno, puedo citar también a Ruibal que decía en una nota: el trabajo de estos 90 días fue realizado con una gran honestidad intelectual, buscando acuerdos, cediendo, y se logró la configuración final a la que se arribó. Bien. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pará. Voy a hacer la pausa. Venimos ahora, pará. En el que viene vamos a mostrar la encuesta. Y ahí ya te dejo que digas algo más. Dale, gracias. Pausa, dale, ya venimos para el cierre. Bueno, vamos a las encuestas para el final. Me corro para ponerlo aquí en el plano. Empezamos por X. ¿Compartís la decisión del gobierno de Orsi de pausar el acuerdo entre la ANI y la Universidad Hebrea de Jerusalén? Sí 50, no 43, no estoy informado o informada 7. Bueno, ganó por 7 puntos de diferencia el sí sobre el no. La otra, más pareja, 49, 44, 8. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario te quedó de lo anterior? Sí, ¿Qué pasó? Algo muy chiquito. Me alegra mucho que Marcos haya admitido que está contaminado el Santa Lucía, porque literalmente en comisión y en la interpelación el ministro Ortuño dijo que daba garantías en cuanto a la cantidad como a la calidad del agua, cosa que es mentira y es bastante grave que haya mentido en el Parlamento. Bueno, bien. Lo otro que también una corrección ahí, creo que da garantías en cuanto a la calidad del agua por los procesos de potabilización que tiene y porque además está en la misma situación que el río Santa Lucía, que el río de la Plata, entonces no vale la comparación. El otro tema que quedó también cuestionado en su momento fue lo que manejó hoy Emiliano en el bloque anterior, que tiene que ver con los costos. El gobierno señala que con 370 millones de dólares hace todo. Hace Casupá y hace las obras de las plantas potabilizadoras. Ese era el costo de Neptuno, solamente de Neptuno. Y eso tampoco es así, Nico. ¿Sabes por qué? Así? ¿Por qué no es así? Porque eso va a ser mucho mayor. Vos tenés la cuenca, vos tenés la planta en el gobierno Casupá. pide que sea eso, ¿no? Vos tenés en Casupá la cuenca, bien, la planta ahí, bárbaro. Y vos tenés ahí que declarar la zona reservada, perfecto. ¿Cómo vas a hacer ahí con todos los productores de aves, todos los productores de cerdos que hay en esa zona? ¿Le vas a pagar un subsidio? ¿No lo vas a dejar trabajar la tierra? ¿Cómo va a ser el tema? Porque mirá que hay quejas muy importantes sobre los productores de la zona. Y hay vecinos ¿Qué van a hacer? ¿Van a quejando, expropiar esa tierra? Es decir, ese costo se va a elevar mucho más. Y después para adelante. De hecho, lo plantearon ya en el Parlamento. Vos tenés el Neptuno, se paga una vez y queda tengo pronto. que ir, nos quedamos sin tiempo. Lucio. Bueno. Esperamos la que viene, ¿no? Que tenés muchas ganas de hablar, ya vimos, ¿no? Sí. Ya vimos que estaba atado atrás de la cámara. Solo esperamos que no sea un nuevo Antel Arena, diría el Pacho Sánchez. Exactamente, fue lo que dijo. Gracias, Darío. Gracias, Marcos. Como siempre, un placer. Gracias, Emiliano. Que pasen bien. Volvemos el jueves que viene. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, me voy a laburar.